decimos, vamos con, dice, marque la vía metabólica que utiliza el hepatocito durante el ayuno para obtener la energía necesaria para la gluconeogénesis. La gluconeogénesis consume 2 NADH y 6 fosfatos de alta energía. 4 vienen del ATP, 4 ATP, y 2 vienen del GTP. Es decir, que para sintetizar un mol de glucosa es necesario aportar abundante energía, ¿sí? De los ácidos grasos, los carbonos de los ácidos grasos no van para la síntesis de glucosa. ¿Por qué? Porque durante la beta oxidación que obtenemos acetil-CoA, el acetil-CoA ingresa al ciclo de Krebs condensándose con el oxalacetato para dar citrato. Quedan 2 carbonos del acetil-CoA, 4 carbonos del oxalacetato y 6 carbonos en el citrato. Sin embargo, durante el ciclo de Krebs hay 2 descarboxilaciones oxidativas. Por lo tanto, los carbonos que ingresan del acetil-CoA, que ingresen de los ácidos grasos, se pierden en las 2 descarboxilaciones oxidativas. Y a partir de la última descarboxilación oxidativa, los carbonos que llegan al oxalacetato no son del acetil-CoA, por lo tanto, no son de los ácidos grasos. Por lo tanto, los ácidos grasos de cadena par no son gluconeogénicos. Los ácidos grasos no son gluconeogénicos. Sin embargo, la beta oxidación produce NADH y FADH2 que van a ir a la cadena transportadora de electrones para que la cadena transportadora de electrones aporte la energía, el gradiente electroquímico, para que en el proceso de fosforilación oxidativa se produzca ATP. De hecho, por cada mol de palmitato se puede producir un total de 106 ATP. Así que la beta oxidación provee de la energía para la gluconeogénesis, pero no de los carbonos. ¿Sí? Marque la vía metabólica utilizada que utiliza el hepatocito en el ayuno para obtener la energía necesaria de la gluconeogénesis. ¿Sí? Obviamente es la oxidación de ácidos grasos. No sacamos energía de la glucogenólisis porque cuando hacemos gluconeogénesis no tenemos más glucógeno. No hacemos glucólisis porque si estamos haciendo gluconeogénesis, 2 reacciones antagónicas, ¿sí?, implicarían un ciclo fútil en el que no obtengo ni una cosa ni la otra. Y no pueden ocurrir en un mismo tejido reacciones que van en un sentido y su contraria. Así que no hacemos glucólisis mientras hacemos gluconeogénesis. Si no hacemos glucólisis, tampoco hacemos fermentación láctica, y la oxidación de cuerpos cetónicos no ocurre en el hígado. Lo que ocurre en el hígado es la síntesis de cuerpos cetónicos. Bien, hacemos la 17 de la cadena respiratoria con la introducción que sea necesaria. Bien, hagamos la introducción entonces para la cadena respiratoria y poder entender lo que se plantea acá. La cadena respiratoria está formada por 4 complejos transmembrana, el 1, el 2, el 3 y el 4. En el 4, el oxígeno se reduce a agua. En el 1 entra el NADH y sale oxidado. NADH que puede venir de la beta oxidación, que puede venir del ciclo de Krebs, que puede venir de la piruvato deshidrogenasa, ¿sí?, cuando el piruvato pasa a acetil-CoA, o que puede venir de la lanzadera aspartato malato de la glucólisis. Al complejo 2 entra el succinato,
que se reduce a fumarato del ciclo de Krebs. Y aquí va a entrar el FADH2. Pero el que entra a la enzima es el succinato. Entre el complejo 1 y el 3 y el complejo 2 y el 3 se encuentra la ubiquinona, y entre el complejo 3 y el 4 se encuentra el citocromo C. Por otro lado, la cadena respiratoria solo puede funcionar si funciona la ATP sintasa. La ATP sintasa es una enzima que permite el pasaje de protones desde el espacio intermembrana hacia la matriz mitocondrial. Protones que son bombeados por la energía redox de la cadena respiratoria. Los protones van a ser bombeados desde el complejo 1, desde el complejo 3 y desde el complejo 4. El bombeo de protones de la matriz al espacio intermembrana genera el gradiente electroquímico que luego, al pasar por la ATP sintasa, permite la síntesis de ATP en un proceso que es endergónico. Así que el ciclo de Krebs, que se ancla en el complejo 2, depende de la cadena transportadora de electrones, y la cadena transportadora de electrones depende del complejo 2, o sea, depende del ciclo de Krebs. Recuerden que el complejo 2 del ciclo de Krebs es la enzima 6, o sea, la succinato deshidrogenasa. A su vez, la cadena respiratoria, la energía de la cadena respiratoria, el gradiente electroquímico, permite la síntesis de ATP a través de la fosforilación oxidativa. Por otro lado, el hecho de que los protones reingresen a la membrana permite que luego puedan salir. Así que, si la fosforilación oxidativa funciona, funciona la cadena transportadora de electrones. Estos tres procesos son interdependientes los tres, están acoplados los tres. La inhibición de cualquiera de los tres complejos del ciclo de Krebs inhibe la cadena respiratoria e inhibe la fosforilación oxidativa, ya que tiene al oxígeno que, si bien es utilizado solamente en el complejo 4, es necesario para el funcionamiento del ciclo de Krebs y es necesario para el funcionamiento de la fosforilación oxidativa. En estos ensayos se muestra el consumo de oxígeno, y cada vez que nos muestran el consumo de oxígeno, lo que nos están preguntando o nos están queriendo mostrar es si funciona o no la cadena transportadora de electrones. Cuanto mayor es el consumo de oxígeno, claramente baja la concentración de oxígeno en las mitocondrias y claramente está alta la actividad de la cadena transportadora de electrones. Cuando la cadena transportadora de electrones esté alta, entonces estaría habilitada la síntesis de ATP, dado que con una cadena transportadora alta se genera un buen gradiente electroquímico para la síntesis de ATP. Algo muy importante antes de responder las preguntas es la inhibición de la cadena transportadora de electrones inhibe la síntesis de ATP y claramente inhibe el consumo de oxígeno. Por otro lado, la inhibición de la fosforilación oxidativa provoca exactamente lo mismo. Baja la síntesis de ATP y también baja o se inhibe el consumo de oxígeno. Otra situación particular que puede ocurrir es que se desacople la cadena respiratoria de la fosforilación oxidativa. Los agentes desacoplantes, proteínas UCP, como por ejemplo la termogenina, inhiben la síntesis de ATP, pero aumentan muchísimo la actividad de la cadena, o sea que aumenta muchísimo el consumo
de oxígeno. La energía que no se usa para la síntesis de ATP se usa para la generación de calor y el fenómeno principal que ocurre es la disipación del gradiente. Los agentes desacoplantes son como poros que permiten el pasaje de los protones. En vez de pasar por la ATP sintasa, pasan por otro lugar. Entonces, al pasar por otro lugar, por estos poros, por estos desacoplantes, y no pasar por la ATP sintasa, el gradiente se disipa, no se sintetiza ATP, pero sí hay un flujo continuo de protones que retornan a la matriz y luego son bombeados, retornan a la matriz y luego son bombeados. ¿Sí? Y esto lo único que produce es calor, pero no trabajo mecánico para la síntesis de ATP. Por lo tanto, si en función de todo este teórico, dice la pregunta, se trabajó con mitocondrias aisladas, ¿sí?, por ensayos de oximetría, es decir, se evaluó la cantidad de oxígeno. ¿Sí? Se dio succinato y después ADP, y dando primero succinato y después ADP, se verifica que hay consumo de oxígeno. Perfecto, puse a funcionar al complejo 2, le di el sustrato a la fosforilación oxidativa y todo funciona ok. En B, doy succinato piruvato. Recuerden que el piruvato se transforma en acético A y produce NADH. Entonces, al dar succinato piruvato, alimento al complejo 1 con el NADH del piruvato, la descarboxilación oxidativa por la piruvato deshidrogenasa, y alimento al complejo 2. Y luego doy ATP. Si doy ATP, después de haber alimentado el complejo 1 y 2, debería de funcionar la síntesis de ATP. O sea, debería de consumirse oxígeno, debería funcionar la cadena. ¿Sí? Sin embargo, al dar ADP, no hay un cambio brusco. ¿Sí? Por lo tanto, lo que asumimos acá es que no está funcionando la cadena respiratoria. ¿Sí? Hay un pequeño cambio, ¿sí? ¿Ven? Pero el agregado de ADP no hace que funcione la cadena respiratoria. En C encuentro lo mismo que encontraba en A. Agrego piruvato, alimento el complejo 1, agrego ADP y se consume más oxígeno. O sea que A y C lo que demuestran es que el complejo 1 funciona bien y que el complejo 2 funciona bien. ¿Sí? Sin embargo, vuelve a pasar lo mismo acá. ¿Sí? Doy succinato y piruvato y similarmente a lo que ocurre acá, entre B y D, vuelve a pasar que no hay un consumo de oxígeno. ¿Sí? Entonces, el complejo 1 y el complejo 2 funcionan bien. Algo está pasando posterior. ¿Sí? Dice, indique cuál de estos registros corresponde a mitocondrias que presentan una inhibición del complejo 4 de la cadena respiratoria. Bien, el complejo 4 de la cadena respiratoria se encuentra acá, ¿sí? Recién dijimos, bueno, en las mitocondrias A y B, el complejo 1 y 2 funcionan, ¿sí? Porque si doy succinato y piruvato y veo cambios, es porque funciona, ¿sí? Después, en la B, ¿sí?, algo de actividad se observa, porque una pequeño cambio en el consumo de oxígeno luego de agregado de succinato y piruvato puedo observar. Sin embargo, en la D no veo cambios en absoluto en el consumo de oxígeno luego del agregado de ADP. Por lo tanto, podría decir que la que tiene más inhibición, ¿sí?, la que tiene inhibido el complejo 4, es la D. ¿Sí?